El vuelo de las virtudes cardinales. Luego hay otra ave que va volando por el pequeño mundo del alma y reposa en algunos árboles, anidando en ellos, y da a luz a sus graciosos y bellos hijuelos, y son semejantes a ella. Los nutre a su pecho con su propia sangre. Se trata del pelícano, que en el alma corresponde a la justicia. La justicia descansa en las demás virtudes, en la caridad, la humildad, la paciencia, el amor y en otras muchas, y engendra la rectitud, aun siendo justicia, no rehúsa la misericordia. A los que ha engendrado los nutre a su pecho con su sangre, y es lo que hace la humanidad del Verbo, que nutre con las palabras y con las obras y con el ejemplo, pero mucho más con el derramamiento de su preciosísima sangre. La justicia le da a cada cual lo suyo. Salmo 62, versículo 13, y Romanos 2, versículo 6, y Apocalipsis 22, versículo 12. A Dios al alma, y al cuerpo y al prójimo. Da a Dios lo que es suyo, y el alma creada para él. Da al alma lo que es suyo, no teniendo el alma como suya otra cosa que Dios, le da a Dios, y así le ha entregado lo que es suyo. El cuerpo no tiene nada suyo, sino la tierra que lo sostiene en lo alto y en lo profundo, por lo cual lo abaja y lo eleva con la pequeña pero grande humildad. También al prójimo le da lo que es suyo. Pero, ¿qué tiene el prójimo que sea verdaderamente suyo? El Verbo encarnado que ha nacido de verdad para él y que le ha sido dado, por lo cual así el alma que tiene en sí la justicia da al prójimo el Verbo con la edificación y con las palabras y con las obras. En el pequeño mundo del alma vuela aún otra ave, la tórtola, que es la fortaleza, y este animal, cuando ha perdido a sus compañeros, se marcha gimiendo. Así el alma, que tiene la fortaleza, también va gimiendo por la fragilidad que ve en sí. Aunque esté fortalecida por la fortaleza, va gimiendo, así también por la fragilidad del propósito, y también por la fragilidad del prójimo. Y cuando pierde a su compañero, o sea, el gusto de Dios, si es que se le quita el sentimiento de la gracia, no quiere tener otros compañeros, aunque llegue cualquier tentación y tribulación, porque permanece en su fortaleza y estabilidad, que es Dios solo, aunque no lo saborea. Además, Dios crea un gavilán que no es bueno en sí mismo, pero es bello y útil para quien lo tiene en su poder. Es la templanza, que no es propiamente una virtud, sino la regla de todas las virtudes, por lo que sin la templanza las virtudes no serían tales, ya que es ella la que es la esencia de todas las virtudes. El gavilán atrae a todos los pájaros y los caza y se alimenta de todos ellos, pero no querría ser visto. Así la templanza hace al alma capaz de atraer de Dios la sabiduría, mediante la cual comprende qué debe hacer para agradarle y aleja de ella todo aquello que puede impedir la sabiduría. Así del prójimo atrae las virtudes, porque las criaturas son un modelo de Dios, y por lo que si quiere hacer la voluntad de Él, debe entonces mirar la variedad de virtudes que se hallan en el prójimo, tratando de absorberlas e imitarlas, para agradar a Dios. Así del prójimo puede aprender también a conocer lo que a Dios le desagrada. Y de las cosas transitorias saca la gratitud, viéndolas hacerse agradables a su Creador. Y del demonio, ¿qué es lo que atrae? Lo que él no conoció jamás, la humildad, puesto que Dios lo alejó de sí por la soberbia. Y por eso el alma, sabiendo que Dios odia tanto la soberbia, aprende así la humildad y la practica. La templanza debe ser tenida en el puño, teniendo siempre delante de los ojos todas las virtudes y pesándolas y poniéndolas para ejercitarse en ellas. Y luego alzan el vuelo algunas otras aves que tienen buena carne para comer, pero que no son fáciles de cazar, y son las perdices, que representan la sabia prudencia. Quien quiere cazar esta ave ha de apostarse en el lugar donde habita a la luz del día, y luego, en las tinieblas de la noche, ir a cogerla con una luz especial. La prudencia está en Dios, y pocos la entienden y pocos la aprenden, porque algunos la ven y la van buscando con artimañas, que parecen prudencia, pero desde el momento en que pretenden investigar las cosas de Dios y lo que debe de hacer con su propia sabiduría, de hecho, son todo tonterías.
Esto no lo van a alcanzar nunca, pero quien quiera conseguirlo de verdad tiene que ir al Verbo Divino, ahí donde habita la prudencia y la hallará a su luz. Pero como nosotros somos criaturas mortales, no podemos alcanzar la prudencia en el Verbo Divino y hemos de ir al Verbo humanado y conseguiremos con todo la luz especial de la caridad. La caridad sí es luz para todos, pero da más luz a quien la lleva consigo, como una lámpara le da más luz a aquel que la tiene en la mano, que los que están muy atrás o muy lejos de ella. La carne de esta ave es muy delicada y todos pueden comerla, mas son los nobles que quieren y así la usan. En nuestro caso yo digo que algunas, pero sobre todo así lo hacen, los más nobles, o sea, los cristeros y las vírgenes consagradas. Los cristeros de la tierra necesitan mucho de la prudencia al aconsejar y absolver y dar aclaraciones, pero no es menos necesaria a las vírgenes consagradas porque han de aceptar los consejos y advertencias que se les dan, reflexionar sobre ellas con suma prudencia y poner en práctica aquello que ven que las conduce a mayor perfección. Han de considerar también su inclinación íntima, si viene de Dios o del demonio, y cuando saben que es Dios, la deben seguir con gran diligencia, sin separarse de ella en lo más mínimo. El vuelo de las virtudes cardinales. Luego hay otra ave que va volando por el pequeño mundo del alma y reposa en algunos árboles, anidando en ellos, y da a luz a sus graciosos y bellos hijuelos, y son semejantes a ella, los nutre a su pecho con su propia sangre. Se trata del pelícano, que en el alma corresponde a la justicia. La justicia descansa en las demás virtudes, en la caridad, la humildad, la paciencia, el amor y en otras muchas, y engendra la rectitud, aun siendo justicia, no rehúsa la misericordia. A los que ha engendrado los nutre a su pecho con su sangre, y es lo que hace la humanidad del Verbo, que nutre con las palabras y con las obras y con el ejemplo, pero mucho más con el derramamiento de su preciosísima sangre. La justicia le da a cada cual lo suyo. Salmo 62, versículo 13, y Romanos 2, versículo 6, y Apocalipsis 22, versículo 12. A Dios al alma, y al cuerpo y al prójimo. Da a Dios lo que es suyo, y el alma creada para él. Da al alma lo que es suyo, no teniendo el alma como suya otra cosa que Dios, le da a Dios, y así le ha entregado lo que es suyo. El cuerpo no tiene nada suyo, sino la tierra que lo sostiene en lo alto y en lo profundo, por lo cual lo abaja y lo eleva con la pequeña pero grande humildad. También al prójimo le da lo que es suyo. Pero, ¿qué tiene el prójimo que sea verdaderamente suyo? El Verbo encarnado que ha nacido de verdad para él y que le ha sido dado, por lo cual así el alma que tiene en sí la justicia da al prójimo el Verbo con la edificación y con las palabras y con las obras. En el pequeño mundo del alma vuela aún otra ave, la tórtola, que es la fortaleza, y este animal, cuando ha perdido a sus compañeros, se marcha gimiendo. Así el alma, que tiene la fortaleza, también va gimiendo por la fragilidad que ve en sí. Aunque esté fortalecida por la fortaleza, va gimiendo, así también por la fragilidad del propósito, y también por la fragilidad del prójimo. Y cuando pierde a su compañero, o sea, el gusto de Dios, si es que se le quita el sentimiento de la gracia, no quiere tener otros compañeros, aunque llegue cualquier tentación y tribulación, porque permanece en su fortaleza y estabilidad, que es Dios solo, aunque no lo saborea. Además, Dios crea un gavilán que no es bueno en sí mismo, pero es bello y útil para quien lo tiene en su poder. Es la templanza, que no es propiamente una virtud, sino la regla de todas las virtudes, por lo que sin la templanza las virtudes no serían tales, ya que es ella la que es la esencia de todas las virtudes.
El gavilán atrae a todos los pájaros y los caza y se alimenta de todos ellos, pero no querría ser visto. Así la templanza hace al alma capaz de atraer de Dios la sabiduría mediante la cual comprende qué debe hacer para agradarle y aleja de ella todo aquello que puede impedir la sabiduría. Así del prójimo atrae las virtudes, porque las criaturas son un modelo de Dios, y por lo que si quiere hacer la voluntad de Él, debe entonces mirar la variedad de virtudes que se hallan en el prójimo, tratando de absorberlas e imitarlas, para agradar a Dios. Así del prójimo puede aprender también a conocer lo que a Dios le desagrada. Y de las cosas transitorias saca la gratitud, viéndolas hacerse agradables a su Creador. Y del demonio, ¿qué es lo que atrae? Lo que él no conoció jamás, la humildad, puesto que Dios lo alejó de sí por la soberbia. Y por eso el alma, sabiendo que Dios odia tanto la soberbia, aprende así la humildad y la practica. La templanza debe ser tenida en el puño, teniendo siempre delante de los ojos todas las virtudes y pesándolas y poniéndolas para ejercitarse en ellas. Y luego alza en el vuelo algunas otras aves que tienen buena carne para comer, pero que no son fáciles de cazar, y son las perdices, que representan la sabia prudencia. Quien quiere cazar esta ave ha de apostarse en el lugar donde habita a la luz del día, y luego, en las tinieblas de la noche, ir a cogerla con una luz especial. La prudencia está en Dios, y pocos la entienden y pocos la aprenden, porque algunos la ven y la van buscando con artimañas, que parecen prudencia, pero desde el momento en que pretenden investigar las cosas de Dios y lo que debe de hacer con su propia sabiduría, de hecho, son todo tonterías. Esto no lo van a alcanzar nunca, pero quien quiera conseguirlo de verdad tiene que ir al Verbo Divino, ahí donde habita la prudencia, y la hallará a su luz. Pero como nosotros somos criaturas mortales, no podemos alcanzar la prudencia en el Verbo Divino, y hemos de ir al Verbo humanado, y conseguiremos con todo la luz especial de la caridad. La caridad sí es luz para todos, pero da más luz a quien la lleva consigo. Como una lámpara le da más luz a aquel que la tiene en la mano, que los que están muy atrás o muy lejos de ella. La carne de esta ave es muy delicada y todos pueden comerla, mas son los nobles que quieren y así la usan. En nuestro caso yo digo que algunas, pero sobre todo así lo hacen, los más nobles, o sea, los cristeros y las vírgenes consagradas. Los cristeros de la tierra necesitan mucho de la prudencia al aconsejar y absolver y dar aclaraciones, pero no es menos necesaria a las vírgenes consagradas, porque han de aceptar los consejos y advertencias que se les dan, reflexionar sobre ellas con suma prudencia y poner en práctica aquello que ven que las conduce a mayor perfección. Han de considerar también su inclinación íntima, si viene de Dios o del demonio, y cuando saben que es Dios, la deben seguir con gran diligencia, sin separarse de ella en lo más mínimo. El vuelo de las virtudes cardinales. Luego hay otra ave que va volando por el pequeño mundo del alma y reposa en algunos árboles, anidando en ellos, y da a luz a sus graciosos y bellos hijuelos, y son semejantes a ella. Los nutre a su pecho con su propia sangre. Se trata del pelícano, que en el alma corresponde a la justicia. La justicia descansa en las demás virtudes, en la caridad, la humildad, la paciencia, el amor y en otras muchas, y engendra la rectitud. Aun siendo justicia, no rehúsa la misericordia. A los que ha engendrado los nutre a su pecho con su sangre, y es lo que hace la humanidad del Verbo, que nutre con las palabras y con las obras y con el ejemplo, pero mucho más con el derramamiento de su preciosísima sangre. La justicia le da a cada cual lo suyo. Salmo 62, versículo 13, y Romanos 2, versículo 6, y Apocalipsis 22, versículo 12. A Dios al alma, y al cuerpo y al prójimo. Da a Dios lo que es suyo, y el alma creada para él. Da al alma lo que es suyo, no teniendo el alma como suya otra cosa que Dios, le da a Dios, y así
le ha entregado lo que es suyo. El cuerpo no tiene nada suyo, sino la tierra que lo sostiene en lo alto y en lo profundo, por lo cual lo abaja y lo eleva con la pequeña pero grande humildad. También al prójimo le da lo que es suyo. Pero, ¿qué tiene el prójimo que sea verdaderamente suyo? El Verbo encarnado que ha nacido de verdad para él y que le ha sido dado, por lo cual así el alma que tiene en sí la justicia da al prójimo el Verbo con la edificación y con las palabras y con las obras. En el pequeño mundo del alma vuela aún otra ave, la tórtola, que es la fortaleza, y este animal, cuando ha perdido a sus compañeros, se marcha gimiendo. Así el alma, que tiene la fortaleza, también va gimiendo por la fragilidad que ve en sí. Aunque esté fortalecida por la fortaleza, va gimiendo, así también por la fragilidad del propósito, y también por la fragilidad del prójimo. Y cuando pierde a su compañero, o sea, el gusto de Dios, si es que se le quita el sentimiento de la gracia, no quiere tener otros compañeros, aunque llegue cualquier tentación y tribulación, porque permanece en su fortaleza y estabilidad, que es Dios solo, aunque no lo saborea. Además, Dios crea un gavilán que no es bueno en sí mismo, pero es bello y útil para quien lo tiene en su poder. Es la templanza, que no es propiamente una virtud, sino la regla de todas las virtudes, por lo que sin la templanza las virtudes no serían tales, ya que es ella la que es la esencia de todas las virtudes. El gavilán atrae a todos los pájaros y los caza y se alimenta de todos ellos, pero no querría ser visto. Así la templanza hace al alma capaz de atraer de Dios la sabiduría, mediante la cual comprende qué debe hacer para agradarle y aleja de ella todo aquello que puede impedir la sabiduría. Así del prójimo atrae las virtudes, porque las criaturas son un modelo de Dios, y por lo que si quiere hacer la voluntad de Él, debe entonces mirar la variedad de virtudes que se hallan en el prójimo, tratando de absorberlas e imitarlas para agradar a Dios. Así del prójimo puede aprender también a conocer lo que a Dios le desagrada. Y de las cosas transitorias saca la gratitud, viéndolas hacerse agradables a su Creador. Y del demonio, ¿qué es lo que atrae? Lo que él no conoció jamás, la humildad, puesto que Dios lo alejó de sí por la soberbia. Y por eso el alma, sabiendo que Dios odia tanto la soberbia, aprende así la humildad y la practica. La templanza debe ser tenida en el puño, teniendo siempre delante de los ojos todas las virtudes y pesándolas y poniéndolas para ejercitarse en ellas. Y luego alzan el vuelo algunas otras aves que tienen buena carne para comer, pero que no son fáciles de cazar, y son las perdices, que representan la sabia prudencia. Quien quiere cazar esta ave ha de apostarse en el lugar donde habita a la luz del día, y luego, en las tinieblas de la noche, ir a cogerla con una luz especial. La prudencia está en Dios, y pocos la entienden y pocos la aprenden, porque algunos la ven y la van buscando con artimañas, que parecen prudencia, pero desde el momento en que pretenden investigar las cosas de Dios y lo que debe de hacer con su propia sabiduría, de hecho, son todo tonterías. Esto no lo van a alcanzar nunca, pero quien quiera conseguirlo de verdad tiene que ir al Verbo Divino, ahí donde habita la prudencia, y la hallará a su luz. Pero como nosotros somos criaturas mortales, no podemos alcanzar la prudencia en el Verbo Divino, y hemos de ir al Verbo humanado, y conseguiremos con todo la luz especial de la caridad. La caridad sí es luz para todos, pero da más luz a quien la lleva consigo, como una lámpara le da más luz a aquel que la tiene en la mano, que los que están muy atrás o muy lejos de ella. La carne de esta ave es muy delicada y todos pueden comerla, mas son los nobles que quieren y así la usan. En nuestro caso yo digo que algunas, pero sobre todo así lo hacen, los más nobles, o sea, los cristeros y las vírgenes consagradas. Los cristeros de la tierra necesitan mucho de la prudencia al aconsejar y absolver y dar aclaraciones, pero no es menos necesaria a las vírgenes consagradas, porque
Han de aceptar los consejos y advertencias que se les dan, reflexionar sobre ellas con suma prudencia y poner en práctica aquello que ven que las conduce a mayor perfección. Han de considerar también su inclinación íntima, si viene de Dios o del demonio, y cuando saben que es Dios, la deben seguir con gran diligencia, sin separarse de ella en lo más mínimo.